Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este viernes, cuarta semana de Pascua. El Señor nos invita a seguir todavía profundizando, sobre todo en el camino de nuestra propia Pascua, que es siguiéndolo a Él, que es camino, verdad y vida. Presentamos al Señor las intenciones de nuestra Eucaristía de hoy. Presentamos el alma de Digna Martínez de García, María Menéndez, Gloria Trinidad Rodríguez, Nelson Santana. También presentamos la salud de Nazaret y Bartolo. Una acción de gracias por el aniversario de 17 años de matrimonio de Johnny y Loli Santana. Y también una acción de gracias por el cumpleaños de Ana Alvarado, que trabaja aquí en el Obispado de Baní y hoy está de cumpleaños, dando gracias a Dios por la vida. Vamos a presentarnos humildes ante el Señor para poder celebrar con fruto. Reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican, y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar las palabras. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía, decía en la sinagoga: Hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no pierdan la calma, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y me voy a prepararles sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Bien, ha comenzado la predicación de Pablo. Ha llegado ahora a Antioquía y comienza en la sinagoga a predicar. Eso es una característica de Pablo y de la evangelización de los primeros siglos. El primer siglo hace falta la evangelización que explique la historia del Antiguo Testamento, porque es muy difícil entender el Nuevo Testamento, la predicación de Jesucristo, sin entender las promesas que habían sido dadas y que en Jesucristo se dan cumplimiento. A mí me da mucha brega muchas veces de explicar a Jesucristo si no explico primero a Jesús, a Abraham, si no entiendo a Moisés y no explico los profetas que van anunciando la necesidad de que el hombre tenga una nueva forma, una nueva fuerza, y que esa fuerza va a venir cuando Jesucristo viene. Jesucristo me justifica, me rompe la fuerza de pecado que hay en mí y me da el Espíritu para que pueda caminar. Y eso es el cumplimiento de las promesas dadas por los profetas. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne y haré que se conduzcan según mis mandamientos. Eso se puede hacer solamente cuando el pecado ya no domina en mi vida y cuando ya tengo una fuerza que me hace a mí caminar conforme a lo que Dios me pide. Y todo esto se hace por medio de la muerte, la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles va a predicar sobre todo, va a predicar sobre la condena a Jesucristo. Porque ya primero se va a la sinagoga. Si no, hay que comenzar de cero. Es más difícil todavía todo. Pero cuando usted va a la sinagoga no hay que explicar a Abraham, no hay que explicar a Moisés. Hay que explicar solamente que Jesucristo vino y que lo rechazaron y Él era el que tenía que venir. Y claro, todo el mundo entiende lo anterior, pero cuando no hay sinagoga, cuando hay que predicar a mano pelada, en sitios donde no se conoce lo que es la ley, no se conoce nada, es más difícil. Por eso se burlaron de Él incluso en Atenas, cuando Él dijo: vengo a predicarles sobre el Dios desconocido, y vengo, ya te oiremos en otra ocasión. No es tan fácil. Se convirtieron 2 o 3 nada más. Cuando no hay sinagoga, hay que explicar todo de capo, del principio, desde el inicio, desde cuando fuimos creados para algo específico, y que en Abraham se cumple, se realiza una promesa que en Jesucristo se va a cumplir. Yo lo conté una vez aquí. Yo me tocó en Estados Unidos predicar a 2 hermanitas, 2 niñas que me tocaron. Yo era seminarista de teología, a punto de acabar, y creía que sabía mucho. Y cuando me tocó a mí catequizar a esas 2 niñas, la sorpresa mía, cuando ellas no sabían ni quién era Abraham, ni quién era Moisés, ni quién era Jesús. Y llegaron y eran de otros países donde ni Abraham, ni Jesús, ni Moisés. Y me dio una brega en inglés tener que predicarle a ella sobre toda la historia. Hubo un momento en donde yo me rendí, fue donde el párroco dijo: mire, yo no puedo, trate usted, yo trato, porque además me da brega en la lengua hablarle a ellos en lo que es tener que explicarle todo. Hombre, ahora me gustaría hacerlo, me gustaría tratar, porque no es tan común ahora en nuestro medio occidental, encontrarse con gente que no sabe nada de nada, en tabula rasa. Pero Pablo sí tuvo que encontrar gente en tabula rasa. Pero cuando él llegaba a un sitio y buscaba: ¿hay sinagoga? Sí, vámonos para allá primero. Porque los primeros conversos era mucho más fácil si ya conocían a Abraham y a Moisés, y él solamente venía a predicar el cumplimiento de las promesas hechas a ellos. ¿Ven? Y por esto vemos nosotros que va allí y comienza a predicar. Y utiliza como texto el Salmo 2, que es el salmo que hemos leído también como salmo responsorial. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él está dándole un carácter de divinidad, Mesías también.
El Salmo 2 es un salmo mesiánico y Dios le llama a su Mesías mi hijo. Y aquí está dando a entender que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Está predicando utilizando las Escrituras, el Antiguo Testamento. Claro, los judíos de la sinagoga entienden, tú eres mi hijo, el Salmo 2, caramba. No decía Salmo 2 porque no había número de salmos, pero entendían que había un cántico que era así. Y por eso vemos nosotros que la predicación comienza con el entusiasmo de ver que Dios no solamente promete, como muchos políticos, sino que Dios cumple también. Hay algunos políticos que cumplen, pero Dios es el que lo que promete, lo cumple. Lo que Él dice, se hace. Y esa es la fuerza de Dios. Y para quien cree en ese Dios que todo lo que dice lo hace, basta con que acepte que ese Jesús es la promesa. Si ese es el que tenía que venir, aquello que le preguntó Juan Bautista, ¿eres tú el que tenía que venir? Yo creo en eso, pero dímelo, ayúdame porque tengo mis dudas, estoy en la cárcel. Todo el que conoce el Antiguo Testamento conoce, y él le citó Isaías 35, lo que Hosana, los hijos ven, él dice, las Escrituras, este es el cumplimiento. Ya. Jesús vino a cumplir y vino a realizar, toda ansia humana viene a ser realizada, porque además, en la revelación que da Abraham, anuncia una bendición universal que después con Moisés se cierra al pueblo de Israel solamente, al que le da leyes, al que le da las leyes que son leyes que también tienen un sustrato natural, porque hay quien puede cumplir la ley de manera natural sin tener que ser judío, hay quien no mata y no es judío, hay quien no roba y no es judío, porque hay gente que lleva la ley como si fuera en su corazón. Y de eso hablará San Pablo para decir los que se salven, que nunca oyeron hablar de la predicación de Cristo, pero son cumplidores de la ley como si tuvieran la ley escrita dentro. Entonces, vemos nosotros cómo Pablo ha iniciado la predicación, que va a durar un tiempo, hasta unos cuantos capítulos, en donde Pablo y Bernabé van a ser los protagonistas de la evangelización, y nosotros vamos a ir viendo la fuerza que hay en un anuncio a los judíos del cumplimiento de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Eso es capaz de cambiar el corazón de cualquiera. Por eso nosotros vemos que también nosotros en la Iglesia Católica, independientemente de los ataques que usted ha visto que se reciben muchas veces, la Iglesia Católica es la continuidad de la obra de Jesucristo. Hay iglesia católica, hay gente que dice, no, la iglesia católica es la iglesia que nació con Constantino. No, la iglesia católica estaba mucho antes. Ahí estaba San Ignacio de Antioquía, ahí estaba Policarpo de Esmirna, ahí estaban todos, el obispo de Antioquía, ahí estaban todos. San Justino de Roma, San Justino Papa, todos están ahí. Y todos son hombres y mujeres de Dios que van dando testimonio y van muriendo por Cristo. Antes de Constantino, la iglesia ha tenido que atravesar muchas etapas. Etapas de persecución, etapas de alianza, ¿no? Etapas de otra vez de persecución, etapas de todo tipo. Tiene muchas primaveras, veranos, otoños e inviernos. La iglesia tiene fallas, porque cuando se dirige por conceptos humanos, falla, pero el Espíritu Santo la guía. Y si fallase, el Espíritu Santo la vuelve a tomar y retomar en su camino. Hemos visto nosotros muchos inviernos eclesiales que han vuelto a florecer luego de que la fuerza del Espíritu le da un nuevo vigor a la iglesia. Por tanto, la iglesia también es la predicación de Jesucristo muerto y resucitado, donde la mayoría de la gente en Occidente ya sabe quién es Jesucristo y se anuncia, se predica, pero es muy importante cuando se hace el anuncio de Cristo siempre engancharlo con las escrituras del Antiguo Testamento, para ver toda la fuerza que tiene aquello de que ya Dios había pensado en todo. Incluso en mí, cuando estoy escuchando el anuncio, ahí entonces le da una seguridad de que Dios tiene todo bajo control y nos da tranquilidad. Vemos nosotros en el Evangelio cómo están desesperados, se está yendo, se va. Jesucristo dice que se va. ¿A dónde se va? ¿Qué haremos sin Él? No hemos hecho otra cosa que seguirle. ¿Cómo vamos a perderlo a Él ahora que se vaya? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Se lo pregunta Tomás. Cuando yo me vaya, entonces voy a prepararles y ustedes ya saben el camino. ¿Cuál camino? ¿Dónde está el camino? Ellos entienden un camino que se pisa, una vereda que hay que seguir con un mapa, con un GPS. No es así. No es GPS para eso. Es Cristo, es una persona. El camino es una persona.
Y el camino es seguir, adorar y servir a una persona, Cristo. Y el que está con Cristo está en el camino. Así de fácil. Y aquí, con este trío, que es el camino, la verdad y la vida, viene a nosotros a darnos seguridad. Él es el camino, Él es el que nos indica cómo hemos de vivir. Él es la verdad, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otra realidad que pueda darnos a nosotros sentido al vivir, que no sea Cristo y su Evangelio. Y Él es la vida porque solamente en Él es el que tiene palabras de vida. Él es el único que nos puede alimentar con el pan de la vida y con la palabra de Dios, con su palabra que es palabra de vida. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida, y esa es la fuerza que nos ayuda y nos anima como ovejas caminando detrás del pastor, pero no caminando física y geográficamente. Jesucristo no es hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o el oeste. Jesucristo, el camino, no es hacia el norte, al sur, este o oeste. El camino es amar, servir a Cristo y actuar como lo haría Cristo. ¿Cómo debería hacerse? Hagan lo que yo les digo. Amen a los otros. Él le dio un montón de enseñanzas y todas se resumen en amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Hazlo en todo, sirve a los demás, haz esto, ámense. Ese es el mandamiento que les doy. Y así uno y otro y otro y otro nos está diciendo claramente cuál es el camino. El camino es el camino del amor, la senda de la caridad. Ese es el camino. Si usted no anda en la caridad, usted no anda en el camino, no anda con Cristo, que es amor también. Por eso es importante entender que Él no ha venido a complicarnos las cosas cuando se va. Él ha venido a hacer su Pascua para que también nosotros podamos hacer nuestra Pascua. Yo creo que ahora que sabemos que Jesucristo resucitó para que nosotros resucitemos, nadie está contrario a que Jesucristo resucite. Nadie está contrario a que Jesucristo se haya ido. Si Jesucristo estuviera aquí, todavía no sabríamos para dónde vamos a ir. Pero una vez que Jesucristo asciende a lo alto del cielo y se va a la derecha del Padre, sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es el camino. Y el camino es morir con Cristo para con Cristo resucitar. Y ese es el camino más hermoso que en la Pascua se predica. Jesucristo ha resucitado. Y a veces tenemos miedo de predicar a Cristo resucitado. Pero eso es a lo que venimos. Vinimos a esta tierra para morir y vinimos a morir para nacer. Nacemos para morir y morimos para nacer. Y experimentamos esa fuerza de muriendo en ti nacemos a la vida eterna. Como dice San Francisco de Asís al final de su cántico. Muriendo en Cristo nosotros nacemos de verdad. Y por eso nosotros sabemos cuál es el camino. Morir en Cristo significa una vida entera hasta el final de nuestra vida vivida para Él. No es difícil. A veces nuestro egoísmo o nuestro pecado o nuestras resistencias impiden esto, pero no la simplicidad de lo que es. Es simple. Le dijo tan simple. Mire, al joven rico, vende todo lo que tienes. Regálos a los pobres y vencido. Mire qué simple. El problema no es el contenido que se entiende. El problema es la exigencia de confianza que el Señor nos pide. Y es allí donde el Señor quiere confianza. Y por eso nos refuerza diciendo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Usted es al Padre que quiere ir. Míreme a mí, sírvame a mí, invóqueme a mí, adóreme, sírvame y haga lo que yo haría. Y sírvame en los hermanos. Si usted le da al que tiene hambre, Jesucristo te va a decir, me diste cuando tuve hambre, me diste de comer. Si le das al que tenía sed, tuve sed y me diste de beber. Y si visitas al enfermo, o visitas al que está en la cárcel, o que vistes al desnudo, o que acoges al forastero, entonces se lo hiciste a Cristo. Y eso es lo que Él te pide, ver a Cristo en los hermanos, descubrir la presencia de Cristo en todos, y en ello hacer un camino que nos lleve con toda seguridad al cielo. Que el Señor nos ayude, confiando en Él, poniendo en Él toda nuestra confianza, enseñoreándose de nuestra vida, siendo Él el que manda en nuestra vida, haremos su voluntad y en su voluntad nosotros encontraremos el final del camino, que es el inicio de la eternidad. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas confiadas a nuestro Dios que nos ama. Por todos los que se sienten atraídos por Cristo, para que adhiriéndose a Él emprendan el camino de Cristo, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Por todos los que integramos la Iglesia de Cristo, para que siguiéndole a Él proclamemos la verdad de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que ignoran o rechazan a Cristo, para que en el vacío de sus vidas encuentren la plenitud de la vida de Cristo, roguemos al Señor. Te Rogamos. óyenos. Presentamos al Señor el alma de Digna, de María, Gloria Trinidad y Nelson, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Nazaret y Bartolo, que necesitan salud, para que el Señor los visite y los conforte en sus cuerpos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los aniversarios, aniversario de matrimonio de Johnny y Loli, y también el aniversario de un año más de vida de Ana, para que tú los bendigas y fructifiques su vida matrimonial y su vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. El Señor nos ha vivido como el Señor nos ha enviado con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y el firme paz su corazón. La promesa del perdón, y el firme Oré, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando entre los muertos nos dio la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó el pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Digna, María, Gloria Trinidad, Nelson y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Jesús, tú has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el camino, verdad y vida. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual, según la fórmula de San Alfonso, para los que no han comulgado sacramentalmente, pero desean hacerlo espiritualmente. Cerremos los ojos y oremos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor,
Te damos gracias, Señor, por este regalo de indicarnos el camino y hacia dónde vamos. Ya sabemos de dónde venimos y ahora gracias a ti, Señor Jesús, sabemos a dónde vamos. Vamos hacia ti. Tú eres el camino. Gracias por la Eucaristía que nos fortalece en toda esta confianza. Amén. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos. El Señor es bueno, el Señor nos acompaña, el Señor nos fortalece. Me alegra mucho saber que hay personas que piden el novenario porque hay personas que viven en otros países y así pueden vivir la unidad de la oración por un defunto común que aman. Eso se llama unidad en la fe, orando por una misma intención. Y esa es la alegría que da en las redes, como muchas otras más, como poder participar cuando en la situación que yo no puedo hacerlo, me permite estar en contacto con su palabra y con la oración de la iglesia. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca hoy y siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, acompaña tu mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar.